Bueno, muy bien, vamos a explicar el asunto de la elaboración del estado de resultados, que es muy importante para las empresas porque, aunque es un estado financiero muy fácil de elaborar, quizás sea el más fácil de todos, pero es quizá o el más importante, ¿verdad? O uno de los más importantes porque este estado nos refleja cuál fue la utilidad de un periodo, es decir, todo el proceso de trabajo de la empresa durante todo un periodo contable, pues tiene como objetivo generar ganancia y la ganancia se mide precisamente con el estado de resultados. En realidad hemos dicho que es un estado muy sencillo de elaborar porque consiste en lo siguiente. Eso sí, tenemos que tener la balanza de comprobación ya final, la que es ya ajustada, y en realidad ya cuando tenemos esto es bastante fácil. Eso sí, está por demás decir que evidentemente hay que realizar con mucho cuidado los asientos de ajuste, hay que realizar con mucho cuidado eh, todos los movimientos para tener la información fidedigna. Vamos a suponer que ya los asientos de ajuste fueron realizados y que tenemos la contabilidad totalmente al día, que está totalmente ya actualizada. Entonces, bien, si esta contabilidad ya está actualizada, si ya tiene todos los saldos bien, entonces para hacer esto es muy sencillo, vamos nada más a tomar en cuenta los ingresos que estén en la balanza de comprobación y los gastos. Ojo con eso, los ingresos y los gastos. Vamos a movernos acá un momentito. Bueno, aquí podemos ver la Esmeralda S.A. estado de resultados para el periodo terminado el 31 de diciembre de 2023. Y entonces ponemos un encabezado que está acá, lo podemos ver, donde dice ingresos. Y a continuación, pues ponemos todos los ingresos tomados, por supuesto, de la balanza de comprobación. Entonces aquí ponemos claramente primero, bueno, ingresos por honorarios, que aquí tenemos el monto, ingresos por comisiones, 25,000, ingresos por intereses, 1,500, e ingresos por alquileres, 6,000. Vamos a sumar, obviamente aquí en total de ingresos, y aquí tenemos el total, que es 108,425. Luego se pone la lista de gastos, ponemos acá gastos, como podemos ver, y a continuación, pues cada uno de los gastos. Y aquí vamos a sumar cada uno de los gastos y obtenemos la suma de todos estos gastos que están acá, todos estos sumaditos, ¿verdad? Todos los gastos. La suma la ponemos aquí, en este caso 65,695. Bueno, y por supuesto hacemos la resta de estos dos conceptos, así de fácil. Vamos a aclarar algo muy importante. En una contabilidad real no se hace exactamente así tan fácil, aunque es muy poca la diferencia. En la contabilidad real de una empresa hay que tomar en cuenta el impuesto sobre la renta. Dependiendo de la naturaleza de la empresa, el impuesto sobre la renta puede ser de un 30% generalmente. Entonces, aquí donde dice utilidades del periodo, en la vida real, en una empresa real, habría que luego poner aquí impuesto sobre la renta, aquí abajito, calcular el impuesto sobre la renta y restárselo. Y luego aquí el último dato sería utilidad después de impuestos. Y el impuesto sobre la renta tiene que registrarse contablemente como un pasivo. Generalmente impuesto sobre la renta por pagar. Pero bueno, en este caso, en este curso, el docente de la universidad no lo ha querido tomar en cuenta, por lo menos no todavía. Entonces, para nosotros, por el momento va a ser así. Nada más sumamos todos los ingresos, sumamos todos los gastos y a los ingresos les restamos los gastos. Simplemente es algo muy sencillo y ya con eso obtenemos las utilidades del periodo. Ahora
vamos a ver, ya los estados que quedan por realizar son bastante fáciles. Realmente el trabajo principal, el que más cuidado tiene, bueno, pues todo hay que hacerlo con cuidado, obviamente, pero el que requiere más atención es el proceso que habíamos explicado en el video anterior, que es el proceso de realizar los asientos de ajuste, de ajustar los saldos de las cuentas y de hacer la nueva balanza de comprobación. Ese es el proceso que requiere más atención. Obviamente, por supuesto que todo debe estar bien hecho y todo requiere atención, pero el que más esfuerzo requiere es ese. Después de que se ha realizado la balanza de comprobación ajustada, realmente es bastante fácil pues realizar este estado de resultados y los demás estados financieros. Vamos ahora a ver acá algo que es muy importante, que es el estado de cambios en el capital social. Esto es muy importante porque nos dice eh, cómo cambió el patrimonio de la empresa, lo que le pertenece a los socios. Entonces vemos aquí que debe ponerse siempre, 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 ¿ok? Aquí a la izquierda, primero el capital social, luego las utilidades no distribuidas, luego los dividendos y después el saldo. Entonces vamos a ver, el capital social, este monto que está aquí, 78,000 y pico, bueno, vamos a quitar el cursor de ahí para poderlo visualizar mejor. 78,060, este saldo es el que hemos tomado acá de la balanza de comprobación ajustada. Lo podemos ver aquí donde está, 78,060. Ese dato es el que ponemos acá. Y bueno, lo volvemos a poner aquí en el renglón donde dice saldo. Aquí está el mismo monto. Luego vamos a tomar otra columna, vamos a fabricar otra columna de utilidades no distribuidas. Entonces, ojo, la primera columna, capital social, la segunda columna, utilidades no distribuidas. Y entonces, aquí en el renglón, en donde está el capital social, nosotros vamos a ver aquí en la balanza de comprobación que tenemos ese rubro. Veamos, aquí dice utilidades no distribuidas y podemos ver que es de 25,000. Entonces, ese monto de utilidades no distribuidas lo vamos a poner acá, pero ojo que lo ponemos en el mismo renglón, y en eso quiero ser bien claro, en el mismo renglón en donde está aquí el de utilidades no distribuidas, ¿verdad? Recuerden que aquí primero teníamos el capital social, en ese rengloncito poníamos el monto de 78,060. En este mismo renglón de capital social, repito, en el mismo renglón del capital social ponemos las utilidades no distribuidas. En el mismo renglón. Pero aquí donde dice total, vamos a poner nada más el capital social. Ahora, en el renglón de utilidades no distribuidas, nos hacemos para acá. Aquí no ponemos nada porque esta es la columna del capital social. Aquí no ponemos nada, pero aquí sí lo bajamos, ese monto de utilidades no distribuidas. Y luego, donde dice dividendos, este dato aquí en capital social no ponemos nada, pero aquí en utilidades no distribuidas sí lo escribimos y lo volvemos a copiar acá. Y ahora vamos a hacer aquí en la columna de utilidades no distribuidas, pues aquí tenemos que hacer una restita. Tenemos que hacer una resta y esa resta consiste en que a las utilidades no distribuidas le restamos los dividendos. Y por eso es que sale este monto de 9,000. Ese monto de 9,000 sale de la resta
25.000 menos 16.000. Y este saldo que está aquí en amarillo se obtiene sumando a este monto del capital social, se le suma esto de acá. Y este es el total que obtenemos. Entonces vamos a repetir una vez más, capital social, lo tomamos de la balanza ajustada, lo ponemos aquí y lo ponemos acá. En el mismo renglón del capital social ponemos aquí las utilidades no distribuidas. Luego, donde estamos, bajamos al renglón de utilidades no distribuidas, aquí en la columna de capital no le ponemos nada, tampoco le ponemos aquí, pero sí lo ponemos aquí, en la columna total. Luego, donde dice dividendos, obviamente en el renglón de dividendos no ponemos nada en la columna de capital, sí lo ponemos en la de utilidades no distribuidas y también lo ponemos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es restar al monto de utilidades no distribuidas, le restamos el monto de dividendos y eso es este resultado que en este caso es de 9.000. Y luego a este saldo de capital social le vamos a sumar este de aquí y eso nos da el total. Luego tenemos algo muy importante que es el estado de los asientos de cierre. Los asientos de cierre se hacen porque las cuentas de ingresos y las cuentas de gastos son cuentas que son transitorias, es decir, para un periodo. Si yo, por ejemplo, compro un vehículo, pues el vehículo va a quedar ahí durante varios años en la empresa. Entonces, esa es una cuenta, la cuenta que se llame vehículos va a ser una cuenta que pues no va a desaparecer cuando acabe ese ciclo contable, cuando acabe ese año fiscal. Pero la cuenta de ingresos y la cuenta de gastos sí son cuentas que se vuelven a cero, se reinician, se resetean cada vez que inicie un periodo fiscal. Todos los ingresos y los gastos que yo tuve a lo largo de un año fiscal, pues se reinician en el otro año fiscal. Y entonces, por ese motivo de ese reseteo, de ese reinicio, es que hay que hacer esto que está aquí, los asientos de cierre. De igual manera, como ya lo hemos dicho, lo más difícil, lo que requería más esfuerzo era aquello de los asientos de ajuste y hacer la balanza ajustada. Una vez, si eso está bien, si la balanza ajustada nos da sumas iguales, lo demás es muy mecánico. Vamos a poner entonces aquí los asientos de cierre. Vamos a hacer primero el asiento de cierre de ingresos. ¿Cómo se hace? Muy mecánicamente. Ponemos aquí todos los ingresos. Ingreso por honorarios, lo podemos ver. Ingreso por comisiones, por intereses, ingresos por alquiler. Sumamos todos esos ingresos, que ojo, todos estos ingresos, perdón, los vamos a poner en el debe. Y la suma de esos ingresos la ponemos acá en el haber y todos los ingresos los matamos, como se dice a veces en contabilidad. Bueno, es una palabra un poquillo fea, pero bueno, los matamos contra ganancias y pérdidas o pérdidas y ganancias. Entonces todos los ingresos van sumados aquí en el debe y los matamos o los cerramos contra pérdidas y ganancias, que el total de los ingresos lo ponemos aquí, pero en el renglón de pérdidas y ganancias, pero en el haber. Ahí quedó cerrada ya la cuenta de ingresos. Ahora vamos a cerrar la cuenta de gastos. Muy bien. Vamos entonces a sumar todos los gastos. Y eso lo vamos a poner aquí en el renglón de pérdidas y ganancias, aquí en el debe. Ese monto tiene que haber salido, si está bien hecho, de aquí, del estado de resultados. Observemos este monto de 65.695. Ese era el total de gastos. Ese mismo monto es el que ponemos aquí, con pérdidas y ganancias. Y luego podemos hacer copiado todos estos gastos, ¿verdad? Todos estos gastos, todo esto lo podemos copiar. Máxime si lo estamos haciendo en Excel, ahí lo copiamos y lo pegamos aquí. O sea, aquí van todos los gastos, aquí todos los gastos van acá. Y obviamente
La suma de esos gastos, pues, es el mismo monto que está aquí. Y ya con eso queda cerrada la cuenta de gastos. Por último, que ya esto es lo último del ciclo contable, vamos a cerrar la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a poner aquí lo que nos dio la utilidad del periodo. Nótese que esos 42.730 son estos mismos, donde dice utilidades del periodo, 42.730. Ese monto, utilidades del periodo, es el que se pone aquí, en el debe, ahí, en el renglón de ganancias y pérdidas. Y lo matamos contra utilidades no distribuidas aquí, en el haber. Aquí, exactamente. Y nosotros también tenemos que cerrar la cuenta de dividendos. Esa cuenta es muy sencilla. Ese monto de dividendos se saca de acá, de la balanza de comprobación. Aquí lo podemos ver, dividendos 16,000. Si en la balanza de comprobación viene un monto de dividendos que a veces no viene, pues esta parte última no se hace, pero si hay, entonces sí, como en este caso hay dividendos, vamos a poner siempre, siempre, siempre aquí las utilidades no distribuidas y en el debe ese mismo monto de dividendos. Y un rengloncito más abajo ponemos dividendos, pero en el haber. Y ya con eso cerramos por completo todas las cuentas, tanto de ingresos como de gastos, como de pérdidas y ganancias y como de dividendos. Y si a nosotros nos piden el estado, eh, el balance general, pues entonces vamos a hacerlo también tomado de aquí. Como podemos ver, la balanza de comprobación es como el centro donde salen todos los datos. Entonces vamos a tomar primero todos los activos. Aquí no vamos a tomar ya lo que son gastos e ingresos, no. Aquí vamos a tomar los activos, efectivo, cuentas por cobrar, seguros pagados por adelantado, etcétera. Todo esto lo tomamos de acá. Podemos ver que aquí se encuentra efectivo, cuentas por cobrar, seguros pagados por adelantado, publicidad pagada por anticipado, artículos de oficina, todo eso. Primero vamos a copiar de aquí, de la balanza de comprobación ajustada. Ya esto se hace como por un orden. Vamos a copiar primero los activos corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Son todo lo que se convierta, o sea, que ya sea como plata en efectivo o que se pueda convertir fácilmente en efectivo. Por supuesto, lo más líquido es el mismo efectivo. Y luego cuentas por cobrar, porque se pueden convertir fácilmente en efectivo. Cuando yo le cobre a los clientes lo que me deben, pues obviamente será efectivo. Seguros pagados por adelantado, publicidad, artículos de oficina, alquileres pagados por anticipado. Estos que están aquí en esta lista son los activos no corrientes. Todo esto que está aquí. Vamos a hacer una sumita de activo no corriente y luego vamos, de activo corriente y luego vamos a poner todos los activos que son no corrientes. Los activos no corrientes son aquellos vehículos, mobiliario, equipo de la empresa que podrían ser convertidos en efectivo, pero no de una forma tan inmediata como una cuenta por cobrar, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo y lo quiero convertir en efectivo, pues tengo que ponerlo a la venta. Entonces tendrá que pasar cierto periodo de tiempo para que yo lo pueda convertir en efectivo. Si yo tengo un terreno o un edificio, de igual manera yo lo puedo convertir en efectivo, pero tendrá que pasar un periodo de tiempo y un proceso de venta. Esos activos que se pueden convertir en efectivo, pero no de una manera tan inmediata, son los llamados activos no corrientes. Vamos a ponerlos acá, también tomados de la balanza ya ajustada. Eso sí, con mucho cuidadito, porque aquí, bueno, en este documento tenemos acá una situación que hay que tomar en cuenta,
Que bueno, que esto ya es como muy a gusto del profesor, pero el profesor, por lo que veo, el profesor del curso de la universidad, lo hace así. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una computadora o un equipo de cómputo, y vamos a observar acá en la balanza de comprobación que el valor de ese equipo de cómputo que está aquí es de 45,000, pero tiene una depreciación acumulada de 27,000. Muy bien, pero entonces aquí nosotros tenemos que poner cuál es el verdadero valor, lo que se llama el valor en libros. Y entonces vamos a poner acá el valor del equipo de cómputo, que es 45,000, y aquí ponemos la depreciación acumulada y a este valor le restamos la depreciación acumulada. Y este valor que se pone aquí ya es el equipo de cómputo neto. Esta forma de acomodar el balance general es una forma que, vamos a ser honestos, profesionalmente, digamos, ya en una empresa en realidad o en un informe contable, no se hace exactamente, digamos, como con este acomodo, pero lo que nos interesa es explicar bien cómo lo explica el docente de la universidad y bueno, si él lo explica así, pues lo vamos a hacer así. Lo mismo con vehículos. El valor del vehículo tomado de la balanza, aquí lo vemos, vehículos es de 50,000, aquí está abajito, 50,000, pero observamos que tiene una depreciación acumulada de 30,000. Entonces, pues está bien, vamos a ponerle aquí el valor que está en la balanza, le restamos la depreciación acumulada y aquí ponemos vehículo neto. Y entonces, como estos son los únicos dos activos no corrientes, vamos a sumar y el valor total de los activos no corrientes es 38,000. Estos 18,000 más estos 20,000. Y aquí tenemos ya el total de los activos. Los activos corrientes que nos habían dado 115,315 y los activos no corrientes sumaditos dan 153,315. Ahora vamos a poner acá, vamos a registrar los pasivos. Los pasivos corrientes son los pasivos, o sea, las deudas que tenemos que pagar a un corto plazo. Aquí tenemos primero cuentas por pagar, sueldos por pagar e ingresos diferidos. Recordemos que los ingresos diferidos también son llamados ingresos cobrados por adelantado. Bueno, muy bien, aquí los sumamos todos y aquí tenemos el total de pasivo corriente. Y el pasivo no corriente son las deudas que hay que pagar a más largo plazo. Documentos que se firman generalmente a más de un año plazo. Si sacamos un préstamo y tenemos que pagarlo a 5 años plazo, a 10 años plazo, o una prenda, un vehículo, lo que sea, entonces, bueno, vamos a ponernos aquí documentos por pagar a largo plazo e hipotecas por pagar a largo plazo. La suma de estos dos rubros es la que se pone aquí, en este caso 17,350. Esos son los pasivos no corrientes. Sumamos los dos y eso nos da un total de 23,525. Y ahora vamos a registrar aquí el patrimonio. El patrimonio siempre va a estar compuesto por capital social, utilidad del periodo y utilidades no distribuidas. El capital social ya lo tomamos de acá, de la balanza ajustada. Aquí lo podemos ver claramente. Aquí tenemos capital social 78,060. Aquí lo tenemos, 78,060, que aquí está. Luego, la utilidad del periodo, recordemos que la tomamos de acá, aquí donde tenemos el estado de resultados. Eso lo copiamos aquí, 42,730. Y las utilidades no distribuidas, ¿de dónde las tomamos? De acá, del estado de cambios en el capital social. Por eso fue que este estado de cambios en el capital social lo explicamos primero. Cualquiera diría, no, pero es que primero va el balance. No, no. Aunque no me parezca cierto, primero el estado de cambios en el capital social. Para tomar el datito y ponerlo aquí. Y si todas las cuentas están bien hechas, si hemos hecho bien todas las sumas y restas, pues lo que sume el total de pasivos, que en este caso son 23,525, más el total de patrimonio, si todo está bien hecho, tiene que darnos lo mismo, la misma suma que el total de activos que está aquí. El total de activos
153.315 y aquí 153.315. Ese es el final del ciclo contable. Ya con eso cerramos por completo todos los informes contables que se nos pueden pedir. Como hemos dicho anteriormente, todo es obviamente importante, pero la máxima atención indudablemente se debe poner cuando estamos realizando los asientos de ajuste. Bueno, quedamos atentos para cualquier consulta, por supuesto.